Hola, hoy vamos a continuar con la clase de trigonometría. En otro vídeo estuvimos viendo la medida de los ángulos y bueno, en esta clase vamos a ver algunas propiedades interesantes, como por ejemplo, bueno, aquí tenéis puesto en la pizarra razones trigonométricas. Repasando el otro día vimos que la abertura entre esto sería un ángulo alfa, pero esto pues también sería otro ángulo, por ejemplo el beta. Entonces si yo sumo alfa más beta, pues estos son 360 grados, o lo que es lo mismo, 2 pi radianes. ¿De acuerdo? Eso ya lo vimos el otro día. Vale. Por ejemplo, una de las propiedades bastante típicas es que si yo tengo dos rectas que se cortan en un punto, pues eso da lugar a ángulos opuestos entre sí. Por ejemplo, este ángulo y este ángulo son opuestos entre sí. Pues se tiene la propiedad de que la misma abertura, en este caso, por ejemplo, alfa. Lo mismo podría ser este ángulo y este ángulo, ¿vale? Con lo cual serían beta y beta, ¿vale? Los ángulos opuestos entre sí son el mismo ángulo, tienen la misma abertura. Esa es una de las propiedades interesantes. Otra propiedad interesante es que si yo tengo una recta y ahora tengo una serie de rectas, una recta, por ejemplo, que forma un ángulo alfa, ¿vale? Y yo hago paralelas a la recta esta R, por ejemplo esta, por ejemplo podría ser esta, por ejemplo podría ser esta. Entonces tengo aquí distintas rectas, ¿vale? Entonces todas tienen el mismo ángulo alfa, ¿vale? Y por ser opuesto por el vértice, pues este también es alfa, ¿vale? Con lo cual tengo aquí una serie de ángulos, son que ya conozco cuánto vale. Bien. Bueno, pues vistas estas dos propiedades interesantes, vamos a ver el triángulo rectángulo, que se llama así. Bueno, o si no, otra cosa. Vamos a ver la clasificación de los triángulos. Triángulos. Los triángulos según los lados y los triángulos según los ángulos. ¿Vale? Según los lados, si son los tres iguales, se llama equilátero. Los tres lados iguales, L, L y L, ¿vale? Si tiene dos lados iguales y uno desigual, pues este sería isósceles, ¿vale? Y si tienen los tres ángulos, los tres lados desiguales, se llama escaleno. Aquí dos lados iguales y uno desigual, y aquí L y W, el que sea, tres distintos. Según los ángulos, pues tenemos es que ya me sale como equilátero, que tenga todos los ángulos por debajo de 90 grados, que son entonces uno de los ángulos que sea 90 grados, ¿vale? Y luego uno de los ángulos que sea más de 90 grados, como por ejemplo este, ¿vale? Entonces este triángulo en particular es el llamado rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el triángulo rectángulo.
En relación con el triángulo rectángulo, hemos dicho que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, por ejemplo el A. Lado opuesto es la hipotenusa, el lado más largo lo voy a representar por la letra minúscula A. Después ya los otros dos, ¿no? Este es el B, con lo cual este es el lado B minúscula, y este es el ángulo C mayúscula, con lo cual este sería el lado C minúscula. ¿Vale? Este es el triángulo rectángulo. Entonces a la A se le llama hipotenusa. Hipotenusa. Y al B y al C, catetos. B y C son catetos. ¿Vale? El A es el ángulo recto, la A es la hipotenusa, el lado siempre más largo. Entonces aquí se cumple que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C cuadrado. Siempre. ¿Vale? A esto se le llama el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Esto en cuanto a los lados. Y en cuanto a los ángulos, pues tenemos que, como A es 90, bueno, en un triángulo normal, A más B más C, en cualquier triángulo vale 180 grados. Como aquí en este caso siempre vamos a tener que la A vale 90, pues B más C tiene que ser 90. O sea que tenemos aquí otra fórmula, el ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. ¿Vale? Y luego tenemos las razones trigonométricas, el seno, coseno, tangente, y las inversas respectivas, el cosecante, secante y cotangente. Entonces, para el ángulo B se define el seno de un ángulo, en este caso B, como el lado opuesto en un triángulo rectángulo, hay que verlo en principio, el lado opuesto que es B partido por la hipotenusa que es A. Ese sería el seno de B. El coseno de B es igual a cateto contiguo, que sería C, partido por A. Y la tangente de B es igual a seno entre coseno, ¿vale? Del ángulo. Seno entre coseno. O lo que es lo mismo en este caso, cateto opuesto entre cateto contiguo, o sea, B entre C. Y luego tendríamos las inversas del seno, sería la cosecante, que es igual a 1 partido por el seno, o lo que es lo mismo en este caso, pues B entre A pues sería A entre B. Del coseno sería la secante, ¿vale? Que es 1 partido por el coseno de B. Entonces esto es igual a A entre C. Y de la tangente sería la cotangente de B. En este caso sería, bueno, en este caso y siempre, 1 partido de B. O lo que es lo mismo, en este caso, C partido por B. ¿Vale? Entonces ya tenemos ahí las razones trigonométricas. Siempre hay que fijarse en el triángulo rectángulo para saber las razones trigonométricas. Más cosas que se pueden decir de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a borrar. Vamos a hacerlo de ciertos ángulos. Por ejemplo, si yo tengo 60, o sea, yo puedo tener, vamos a considerar 60 grados y 30 grados. ¿Vale? Si yo tengo un triángulo equilátero, los tres lados iguales,
originan tres ángulos iguales aquí. Como la suma total es 180, 180 entre 3 a 60, es decir, que este ángulo vale 60 grados, este ángulo vale 60 grados y este otro ángulo vale 60 grados. ¿De acuerdo? Si yo ahora parto, hago una recta que sea perpendicular a un lado y que pase por el punto del vértice opuesto, por ejemplo esta, pues esta recta R va a dividir a nuestro triángulo equilátero o equitángulo en dos triángulos rectángulos. Aquí hay uno porque este vale 90 y aquí hay otro porque este vale 90. Si yo esto lo separo, me quedaría este triángulo, ¿no? El de la derecha. De tal forma que este es 90, este es 60 grados y este ¿cuánto será? Pues será, viéndolo aquí, la mitad de 60 que es 30 y viéndolo aquí, pues 90 más 60 más el que haya que poner aquí son 180, con lo cual da 30 grados también. ¿Vale? Y como hemos visto antes, pues ya se puede conocer el coseno y la tangente de 60 por un lado y de 30 por otro. Por ejemplo, de 30, ¿vale? De 30 grados. Viendo este ángulo, bueno, vamos a decir una cosa. Si partimos, imaginaros que este lado vale 1, con lo cual este lado vale 1 y este lado vale 1, porque hemos dicho que es un triángulo equilátero. 1, 1, 1. Con lo cual aquí, como hemos hecho aquí la mitad, esto sería un medio y un medio, ¿no? Así que este lado vale un medio. Este lado de aquí es 1, pues, que es este lado de aquí, es 1. Este no lo sabemos, pero como conocemos esto, aplicando el teorema de Pitágoras de este triángulo, tenemos que 1 al cuadrado es igual a h, que no la sabemos, al cuadrado, más un medio al cuadrado, bueno, más un medio al cuadrado, punto coma. O sea que 1 es igual a h al cuadrado más un cuarto, punto coma. H al cuadrado es igual a 1 menos un cuarto, o lo que es lo mismo, 3 cuartos. Con lo cual h es igual a más menos, pero en este caso es más porque es una longitud, raíz cuadrada de 3 cuartos, con lo que es lo mismo, raíz de 3 partido por 2. Con lo cual quito la h y en su lugar pongo raíz de 3 partido por 2. Y ya teniendo esto, pues ya es muy fácil. Ya sería del 30 grados, pues las razones trigonométricas serían seno de 30 grados es igual seno de 30 opuesto, que es un medio, entre hipotenusa, que es 1, un medio entre 1, un medio. Después el coseno de 30, pues coseno de 30 sería cateto contiguo, raíz de 3 partido por 2, entre hipotenusa, que es 1. Con lo cual quedaría, ya lo escribo directamente, raíz de 3 partido por 2. Y la tangente de 30 grados, como es seno entre coseno, pues un medio entre raíz de 3 partido por 2. O lo que es lo mismo, 2 partido por 2 raíz de 3, 2 y 2 se va y queda 1 partido raíz de 3, o lo que es lo mismo, raíz de 3 partido por 3. ¿Vale? Para 60 grados, pues para 60 grados sería el seno de 60 es cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, raíz de 3 partido por 2. El coseno de 60 grados es igual a contiguo un medio entre 1, que es un medio, y la tangente es igual a seno entre coseno, o cateto opuesto entre cateto contiguo, raíz de 3 partido por 2, partido a su vez de un medio, o lo que es lo mismo,
2 raíz de 3 partido de 1 por 2, 2 y 2 se va y queda raíz de 3. Bueno, un vídeo un poquito corto, pero así me gusta a mí hacer los vídeos. Cortitos, pero directos, al grano. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.